El tema de la lectura espiritual de este retiro trimestral de junio tiene por título Nuestro cariño al Padre. Y comenzaremos pidiéndole luces al Espíritu Santo para concretar cómo podemos crecer y fortalecer este cariño al Padre. Veni Sancti Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris ineis ignea accende, emite spiritu tuum et creabuntur et renovavis faciem terre. Cuando el amor está lleno de confianza y de afecto, cuando brota espontáneamente del alma como un noble impulso que desea prodigarse en atenciones, suele llamarse cariño. Palabra delicada que se resiste a salir a la luz como los más íntimos sentimientos, pero que es preciso pronunciar cuando no se puede expresar la verdad de otro modo. Y más aún si se trata, como es el caso, de la verdad de un don divino que pertenece a la entraña de nuestra vocación. En la obra tenemos un profundo cariño al Padre. Lo tenemos desde que formamos parte de esta familia nuestra, por gracia de Dios. Pues así como la naturaleza pone en toda criatura un tierno cariño hacia sus padres, de quienes ha recibido la vida, así también, en el orden de nuestra vocación sobrenatural, la misma llamada divina implanta en nosotros la semilla de un cariño cada vez más hondo y consciente a nuestro Padre, que engendró con su oración y su mortificación a sus hijos de todos los tiempos, transmitiéndonos la vida sobrenatural de la vocación divina, tan de veras que podía decir como San Pablo: Hijos míos, por quienes padezco otra vez dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros. Son palabras de San Pablo. Esa paternidad reside ahora en esta tierra y se nos hace visible en el Padre. El Señor le ha puesto al frente de la obra para suceder a nuestro fundador como buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y por eso en nuestro corazón deben ser una sola cosa el cariño a nuestro Padre y el cariño al Padre, sea quien sea. El 9 de enero de 1972, toda la obra celebró el 70 cumpleaños de nuestro fundador, como pedía el afecto filial, y lo mismo volvió a repetirse el 11 de marzo de 1984, cuando don Álvaro alcanzó esa edad. Ahora, dentro de este año memorable por la canonización de nuestro fundador y el centenario de su nacimiento, nos ha dado una inmensa alegría celebrar con los mismos sentimientos los 70 cumpleaños de don Javier, el 14 de junio, aniversario también del día en que nuestro fundador recibió el subdiaconado en 1924, y se ha desbordado verdaderamente ese cariño nuestro en todos los rincones de la tierra. Ahora tenemos por padre a don Fernando Ocariz. Si todas las fiestas de familia contribuyen a manifestar y reforzar la unidad de un hogar, el día del 70 cumpleaños del padre ha sido en la obra una ocasión especialísima para palpar la unidad de corazones que se apiñan junto al suyo. La oración, las acciones de gracia, las peticiones por su persona y sus intenciones no pueden contarse, quedan como testimonio visible nuestras cartas que tanto hacen gozar al Padre, porque le permiten, como nos decía siempre el día de su cumpleaños, tocar más ese cariño filial y esa unión de familia con las cartas que recibe. Y queda también esa carga de sentido, el regalo del anillo pastoral enviado por el Romano Pontífice, cabeza visible de la Iglesia Universal. Cada uno de nosotros tiene asimismo el compromiso no menos apremiante de ayudar al Padre, sea quien sea, como nos lo ruega de continuo. Os pido por amor de Dios que me ayudéis con vuestra oración. Nos volví a recalcar recientemente y añadía: necesito vuestra ayuda, vuestra generosidad, vuestra alegría y vuestra mortificación. Nos da a entender con estas palabras que el cariño al Padre
no ha de quedarse en los sentimientos, aunque los abarca, sino que ha de ser auténtica virtud, parte constitutiva de la piedad filial, fundamento de nuestra vida cristiana. En la vida de nuestro Padre sobre esta tierra, todo estaba empapado del sentido de filiación divina. Todo lo quería ver con la perspectiva de un hijo de Dios, con los ojos de Jesucristo, incluso la edad. Decía nuestro Padre con ocasión de un aniversario que era mucho más viejo de lo que imaginábamos, porque había cumplido más de 2000 años, tantos como habían transcurrido desde la venida del Señor al mundo. Entendíamos que nuestro Padre se sentía no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo, presente entre los hombres, según las palabras de San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso hablaba como si el Señor cumpliera años en él y decía entre bromas y veras que era muy viejo. Pero también afirmaba que era y se sentía muy joven. El 70 cumpleaños de nuestro Padre fue la ocasión para que nos dejara una lección inolvidable de sentido de filiación divina. Solía repetir entonces que había cumplido muy pocos años. Me quedo con el 7, porque he mandado de paseo al 0. Y añadía, me gusta ser pequeño delante de Dios. Esta era la realidad de su vida, conquistada por la gracia de Dios y con una heroica correspondencia a base de creer, esperar y amar como un niño que confía absolutamente en su padre, que no puede vivir sin su ayuda y que se refugia en sus brazos. Para nosotros estas palabras representaban una invitación a seguir el mismo camino, de modo que al pasar los años nuestro crecer fuera también un disminuir, un crecer en amor de Dios y un disminuir en amor propio. Conviene que Él crezca y que yo disminuya, que la vida de Cristo aumente en nosotros y que merme el egoísmo, la hinchazón del yo, un crecer en edad, sabiduría y gracia como hijo de Dios en Cristo, y un disminuir por la humildad en la contrición y la abnegación, ese olvido de sí. Un crecer que no es envejecer, un menguar que es madurar, pues aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, el interior se va renovando día a día. Quitar el cero, decía nuestro padre, aunque en sí mismo no valga nada, es tarea que exige lucha. Lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, hombre viejo y hombre de Dios, detalle a detalle, sin claudicar. Se trata de quitar el yo, lo cual no ha de entenderse como falta de personalidad. Al contrario, escribe nuestro padre, debes tener personalidad, pero la tuya ha de procurar identificarse con Cristo. Quitar el cero de la edad significa que hay que pelear enérgicamente contra la tendencia del yo a inflarse de vanidad, sabiendo vivir con espíritu de sacrificio para alcanzar la sencillez de los niños, la confianza de nuestro Padre Dios y la audacia que necesitamos para corredimir con Cristo. De esta lucha nuestra personal depende el tono de la obra en el lugar donde nos encontremos e incluso en el mundo entero. Un tono de familia numerosa y joven, con un inmenso porvenir que nuestro padre divisaba claramente, tanto que podía escribir. Veo la obra proyectada en los siglos, siempre joven, garbosa, guapa y fecunda. Esa juventud de la obra no es un rasgo efímero que pasa con el tiempo, como las cosas que envejecen. Es una vitalidad propia y característica del espíritu de filiación divina que el Señor ha querido para nosotros. Nuestro Padre ha encarnado ese espíritu haciéndose cada vez más pequeño hasta quitar de los 70 el cero. Y así ha sido instrumento para dar a la obra la lozanía que Dios quiere. Don Álvaro ha seguido fielmente sus pasos y lo mismo sin solución de continuidad vemos ahora en don Javier y en el padre actual, don Fernando. Pero vale la pena reiterar que el ambiente de la obra, el calor de amor a Dios,
La vibración apostólica, el empuje y la alegría de hijos de Dios depende también de nuestra lozanía interior, de que cada uno de nosotros se ponga con la ayuda de Dios, se proponga renovarse, recomenzar diariamente la lucha, renacer cada vez que recibe al Señor en la Eucaristía, convertirse en otro Cristo hasta identificarse con Él. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que se humille como este niño, ese será el mayor del reino de los cielos. Esta es la médula de la conversión de los hijos de Dios, pues todo crecimiento en santidad es como un nuevo nacimiento, un despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo que se va renovando conforme a la imagen de su Creador, identificándose cada vez más con Jesucristo. Si al considerar alguna vez nuestros defectos y la experiencia de los intentos que hemos hecho para superarlos, dudáramos de que fuera posible un nuevo cambio profundo, una transformación interior que llegue hasta las raíces de los defectos, a la reforma del carácter o del modo de ser, convendrá que recordemos la pregunta de Nicodemo a Jesús: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? Y nos llenará de esperanza la respuesta del Señor: no te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. La conversión es obra del Paráclito, del Espíritu Santo, que envía el soplo de su gracia y habla en el interior del alma pidiendo correspondencia. Nosotros tenemos que oírle y dejarnos llevar como un niño dócil, confiando en que Dios puede cambiarnos e incluso forjarnos de nuevo, si se lo rogamos con insistencia y con el deseo de servirle mejor. Alguna vez os he traído a la memoria aquella copla popular: merecía esta serrana que la fundieran de nuevo, como funden las campanas. Qué alegría han de dar a Dios nuestro Señor esas campanas refundidas que voltean con un gozo nuevo, con el repicar alegre de un camino que se recomienza a andar. Nuestras conversiones, las conversiones de un hijo de Dios que quiere corresponder más a su amor, comienzan y terminan siempre de un modo u otro en la piedad, amor filial a Dios. Comienzan con la ayuda de nuestra Madre la Virgen, por la decisión de anteponer a todo el trato con el Señor, con mayor empeño en la oración y en la mortificación, con una búsqueda más efectiva de la presencia de Dios durante el día, poniendo más esmero en la Santa Misa y en la comunión. En una palabra, por la decisión de cuidar mejor las normas, decisión que aviva al instante el afán apostólico, porque acercarse más al Señor entraña participar más intensamente en su misión e impulsa a luchar para desarrollar las virtudes cristianas en el trabajo y en toda la vida ordinaria. Pero no concluye ahí en el itinerario de nuestra conversión, sino que conduce en último término a una piedad más profunda y sencilla, a una vida contemplativa más honda y continua, a un amor filial más grande, que es la esencia de la santidad personal y clave de la unidad y fecundidad de la obra. Ese es el término al que se debe ordenar todo lo demás. El trabajo ha de ordenarse al amor de Dios. El bien de la propia familia y la búsqueda del progreso moral y material de la sociedad deben ordenarse al amor a Dios. Los proyectos personales de cualquier tipo, el prestigio, los conocimientos humanos, el afán de aprender, de mejorar, el cuidado de la salud y de la forma física, el querer ser útil, el deseo de hacer felices a otras personas y cualquier otra intención, pensamiento o afecto noble, así como las obras, han de ordenarse, dirigirse y orientarse al amor a Dios. El amor, en cambio, no se subordina a nada. Amo porque amo.
escribe San Bernardo. El amor no requiere otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. La sustancia de la conversión a la que nos invita siempre el Padre, y ahora especialmente con ocasión de aniversario de la canonización del fundador, es el crecimiento en amor filial a Dios, en piedad. Comprendemos por esto el deseo que expresó el día de sus 70 cumpleaños. He pedido al Señor que me haga muy piadoso para haceros muy piadosos, que seáis muy piadosos para que el Padre sea muy piadoso. Procurad afinar que no haya rugosidades, que no seamos gente que envuelve a Dios con indelicadezas, aunque seamos indelicados. Hemos de envolverle con una indelicadeza purificada. Que demos al Señor todo lo que tenemos y que lo procuremos manifestar con la piedad. Y poco después insistía, os lo pido como regalo, el regalo que más agradeceré, que el Padre sea muy piadoso y que con el Padre todos y todas a lo largo de todos los tiempos seamos muy piadosos. La piedad es virtud de hijos, virtud que nos mueve a amar a nuestro Padre Dios y a querer cada día más a nuestro fundador y al Padre, sea quien sea, que recibió el don de una paternidad sobrenatural. Ejemplo de filiación a nuestro Padre ha sido para nosotros don Álvaro y lo es ahora el Padre, don Fernando, que ha permanecido durante tantos años cerca del Padre. No es necesario que nos extendamos en ponderar la intensidad de su cariño filial. También a nosotros la piedad nos llevará a amar a la obra y a cuidarla con el mayor esmero, consciente de la fortuna que nos ha tocado al recibir la llamada al Opus Dei. La piedad nos agudizará la memoria para actualizar el agradecimiento a Dios por su derroche de misericordia en la vida de la obra y para transmitir nuestro espíritu como eslabones de una tradición viva que constantemente se encarna en el devenir de la historia para conducirla a Dios. Os ruego que pidáis, nos decía el Padre, que todos demos un paso en profundidad en la vida de piedad, que nos acomodemos enteramente al espíritu del Opus Dei, que seamos contemplativos con las normas, las costumbres, el espíritu, que de verdad, estemos enamorados de Dios auténticamente, chiflados por Dios. Nuestra Madre Santa María, que conservaba en el corazón todas las cosas de su Hijo, nos enseñará a crecer en la piedad si acudimos a ella como hijos que por ser personas maduras quieren convertirse y hacerse pequeños. Agimus tibi gratia omnipotens Deus pro universi beneficiis tuis, qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén.